Nos vamos a meter ahora con lo que sucede en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo está Estados Unidos para con lo que fue en su primer momento directamente el apoyo a Ucrania. ¿Y qué pasa ahora? ¿En qué insiste Donald Trump? Alejandro Laguna Garay, analista internacional, está en línea. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Nuria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un placer. Igualmente. Bueno, a ver, contanos un poquito. En un primer momento había un apoyo total de Estados Unidos a Ucrania en medio de esta guerra, ¿y ahora qué? Bueno, voy a repetir una frase que dije en este mismo canal o en el grupo, creo que era en el otro, ni bien empezó esta guerra, allá por 2022, a la semanita. Ucrania es un peón en una disputa y en una negociación mucho más grande en el sistema internacional. Mm, Lo vuelvo a decir ahora, ya 3 años después, porque esto es efectivamente así. Las mm. reuniones entre Estados Unidos y Rusia que se vienen dando en los últimos días, además de la conversación telefónica entre los presidentes Trump y Putin, están reacomodando y reequilibrando sus relaciones en todo el mundo. No solamente hablaron de la guerra en Ucrania, hablaron de Medio Oriente, hablaron de distintas cuestiones, también de cuestiones energéticas, de recursos naturales. Acá se está conformando, Nuria, un equilibrio de poder eh, no diría tripartito, pero sí hay tres polos de poder muy importantes: Estados Unidos, Rusia y China. Hay un nuevo equilibrio de poder, hay un nuevo sistema internacional multipolar y Ucrania es un estado tapón y es un peón en una negociación mucho más grande. Ujú. El comportamiento de Estados Unidos con Ucrania no es muy diferente al que ha tenido en su historia Estados Sí. Unidos con distintos actores, donde ha sido aliado, después los ha presionado, después los ha utilizado como herramienta de negociación. Es muy común en la historia de Estados Unidos que sucedan estas cosas. Ujú. Y la guerra en Ucrania es otro elemento y es otra herramienta y es otro factor del nuevo equilibrio de poder en Eurasia. Lo dije al principio de la guerra y lo vuelvo a decir ahora. Incluso cuando Trump decía, que todo el mundo salió a criticarlo, cuando dijo que Ucrania no debería haber empezado esta guerra, y todos dijeron, pero ¿cómo puede ser si fue Rusia el que atacó? Bueno, lo que quiere decir Trump con esto, y no por eso estoy defendiendo, sino explicando la realidad internacional y cómo funcionan las relaciones internacionales, Ujú. es que Ucrania fue presionado en su momento por Occidente y principalmente por Estados Unidos para no ceder a las reclamaciones que hacía Rusia de neutralidad, de no pedir el ingreso de la OTAN y otros elementos que Rusia venía insistiendo hace años, Sí. y al verse amenazado terminó iniciando esa operación especial, invasión, como la queramos llamar. Es decir, Ucrania, por eso digo que es un estado tapón, se vio presionado por Occidente y también por Rusia, no supo, no pudo, no tuvo el poder para lidiar con las grandes tensiones de grandes poderes, y bueno, termina siendo el pueblo de Ucrania víctima de toda esta situación, y ahora, bueno, va a negociar porque Estados Unidos tiene otros intereses, Mm, ¿no? claro. No es. A mí me criticaban al principio cuando yo decía, a Estados Unidos y a Occidente realmente no le interesa demasiado Ucrania. Ujú. Y esto es efectivamente así. Estados Unidos se maneja desde su interés nacional. Si Ucrania le sirvió en su momento para intentar debilitar a Rusia y ahora le sirve para entablar negociaciones con Rusia por cuestiones mucho más importantes que la misma Ucrania, y lo va a utilizar. Y de hecho Trump lo está utilizando porque le interesa normalizar las relaciones con Rusia y triangular para evitar verse debilitado por la nueva alianza entre Rusia y China. No Ujú. sé si soy claro. Sí, claro, digamos, al ver que avanza la relación entre Rusia y China, bueno, el escenario se modifica también. Pero claro, Nuria, es que los Estados Unidos, en su declive relativo en el sistema internacional, ¿no? Lo conocimos, de hecho, mucha gente todavía dice, es la gran superpotencia, la primera potencia. Sí, sí, pero en los últimos 15, 20 años viene debilitándose en términos relativos en comparación con otros países y específicamente con China, que es su principal competidor.
en todos los aspectos económicos, tecnológicos, de mercado, sociedades comerciales, etcétera, 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 en tecnología, en un montón de elementos. Estados Unidos no tiene la fuerza y la capacidad para ser el rector del mundo, el que establezca las reglas. Por eso pasamos en un primer momento, hace unas décadas, de un sistema bipolar a un momento unipolar de los Estados Unidos en los 90, y luego con el ascenso del Asia, específicamente en China, bueno, se reequilibra. Estados Unidos pierde poder relativo y no puede hacer frente a una alianza entre Rusia y China. No tiene el poder y la capacidad para someterlos o para incluirlos en un mundo dirigido por Washington. Entonces tiene que equilibrar. Por eso siempre hablo del equilibrio de poder, del sistema multipolar, donde Ucrania va a tener que aceptar las condiciones que imponen los grandes, porque así funciona, nos guste o no, así funcionan las relaciones internacionales. Los pequeños y los débiles van a tener que aceptar las condiciones de los grandes. Claro. Nos guste, patalee Zelensky, pataleen los europeos que primero no querían la guerra y ahora salen a decir que no quieren parar la guerra o que no quieren aceptar las condiciones. Los europeos están sufriendo una crisis de liderazgo, que la sufren los pueblos de Europa. Hay primer ministros, hay presidentes, pero no hay líderes en Europa. Y esto es un problema para los europeos, que también se están debilitando. Primero no querían la guerra y ahora no quieren pararla. Están un paso atrás de la historia, los europeos de Occidente. Van un paso atrás de la historia y se van a terminar reacomodando. Como ahora Zelensky dijo que va ahora, se reunió con el representante de Trump y dijo que ahora van negociando y que van a aceptar las condiciones, etcétera, etcétera. Porque no le queda otra. Claro. Y los europeos también salen a decir, para no quedar como fuera del tablero, a decir que van a seguir apoyando, sí, de la misma manera que dicen que apoyan a los gazatíes, ¿no? Van a terminar también reacomodándose, porque la OTAN es una herramienta de Estados Unidos, no es una herramienta de los europeos. Y a los países de Europa les conviene tener buenas relaciones, tanto con Rusia como los Estados Unidos. El tablero se está reacomodando, Nuria. Gracias, Alejandro. Te mando un saludo grande. Un abrazo grande.